Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Estamos cursando una maestría en educación básica. Nuestro módulo Evaluación para el Aprendizaje a cargo del docente magíster Gonzalo Rivadeneira. La educación es la llave que abre las puertas del futuro. Integrantes, mis compañeras, la licenciada Blanca Ilbay, la licenciada Alexandra Pila, la licenciada Jocelyn Pilco y la licenciada Cristina Porras. Vamos a realizar un análisis de la educación del siglo XX y XXI con sus pros y contras. Nuestro objetivo es analizar las transformaciones clave en los enfoques pedagógicos, las metodologías de enseñanza y el acceso a la educación entre los siglos XX y XXI, evaluando su impacto en el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, así como los retos y oportunidades que esas transformaciones han generado en los sistemas educativos contemporáneos. ¿Por qué educamos? Educamos porque es fundamental para el desarrollo individual y colectivo, ya que la educación permite transmitir como docentes o impartir conocimientos, valores, habilidades y culturas de generación en generación, formando personas capaces de comprender el mundo, tomando decisiones informadas y contribuyendo a la sociedad. Además, la educación ayuda a cada individuo a alcanzar su potencial, cultivando habilidades cognitivas, emocionales y sociales. También evaluamos, ya que como todo docente tenemos que medir el progreso, la comprensión y el desempeño en relación con objetivos y estándares establecidos. La evaluación cumple varias funciones importantes en educación, pero la más importante es medir el aprendizaje, ya que nos ayuda a entender cuánto ha aprendido una persona, identificando fortalezas y áreas que necesitan más en desarrollo. Educación en el siglo XX. En 1830, Juan José Flores solamente se enfocó a lo que es la deuda externa, ignorando los planes educativos. En 1875, García Moreno creó diversas instituciones educativas, incluyendo el Politécnico Nacional. También acogió a modelos educativos europeos con la incorporación de sacerdotes jesuitas, hermanos cristianos y miembros de la religión del Sagrado Corazón en todo el país. Las instituciones primarias y secundarias fueron denominadas en ese momento con toda la responsabilidad educativa. En 1897, Eloy Alfaro tuvo como objetivo la educación pública que sea gratuita, laica y obligatoria hasta la primaria. Esta religión católica obtuvo modelos de aprendizaje. En 1907, la Iglesia y el Estado se separan y cada uno obtiene su responsabilidad. En 1946, la educación es un derecho para todos los estudiantes y un deber para los padres. La educación privada se incorpora con recursos municipales a la Dirección Nacional de Enseñanza. En 1963, Programa Nacional de Alfabetización y Educación para Todos. En 1988 se estableció la educación bilingüe. En 1996 fue la primera reforma al currículo nacional. En el 2008, la educación es un deber del Estado y debe ser gratuito hasta el tercer nivel de educación superior. Para el 2009, el CONESUD y el CONEA realizaron una evaluación de recategorización a las instituciones de educación superior. En el 2010, la renovación y mejora del plan de estudio de educación general en todo el país. En este siglo también tenemos nuestros pros y nuestras contras. ¿Qué quiere decir los pros? Que eran escuelas tradicionales, el docente era imponente, tenían la disciplina y el castigo, si no sabían lo que eran las tablas, no sabían tenían que solamente era memorizar.
¿sí? En lo que es las contras, era un aula ejercida del poder y vigilar y castigar. Si algo no hacían bien, se les ponían al rincón del aula, poniendo orejas de burro, alzando las manos. ¿Cómo era su sistema de calificación? Resultaba que la calificación era un resultado de una evaluación. Solamente la evaluación era lo más importante. La calificada se refería a lo que era competente para una actividad, solo la actividad que ellos hacían, y el calificante por un profesional, que era el docente. Al terminar este conversatorio, llegamos a la reflexión final acerca de los avances que se dan dentro de la educación en el siglo XX como en el siglo XXI. Tenemos en el siglo XX la universalización de la educación. Bueno, aquí nos explican cómo se logró este acceso más amplio a la educación básica, lo que permitió que más personas puedan recibir una formación fundamental. En el desarrollo de sistemas educativos estructurados, también podemos identificar que se establecieron los currículos y métodos de enseñanza estandarizados que proporcionaron que la educación sea sólida de alguna manera. Otro aspecto fue el progreso en la formación docente. Se mejoraron programas de formación para maestros, lo que elevó la calidad de enseñanza. Mientras que en los avances del siglo XXI tenemos como un punto importante la integración de la tecnología. Esta tecnología ha transformado la educación radicalmente, facilitando el acceso a recursos educativos y permitiendo de esta manera nuevas formas de aprendizaje colaborativo. Otro punto tenemos el enfoque en habilidades del siglo XXI. Este enfoque promueve el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la competencia digital. También tenemos la educación inclusiva. Aquí hace mayor énfasis en la inclusión y la equidad, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Ahora nosotros también tenemos la reflexión final sobre los desafíos que se dieron tanto en el siglo XX como en el siglo XXI dentro de la educación. El punto del siglo XX importante que podemos resaltar es el enfoque en la memorización. Bueno, aquí la educación se centraba prácticamente en la memorización de datos, con una atención al desarrollo del pensamiento crítico y creativo muy bajo. También tenemos la desigualdad de acceso. Esta desigualdad, a pesar de los avances que ya se habían dado, en las comunidades rurales existía una desigualdad muy grande y un acceso muy limitado a la educación de calidad. También tenemos otro punto que es la rigidez en los métodos. Estos métodos de enseñanza eran uniformes. ¿Qué quiere decir esto? Que no consideraban las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Mientras que en el siglo XXI los desafíos que se encuentra es la brecha digital. Bueno, donde no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, a esa tecnología necesaria, lo que puede aumentar la desigualdad en el momento de la calidad educativa. También tenemos la sobrecarga de información. Al tener tanta información abundante, lo que hace es que esto sea abrumadora para la persona que investiga, en este caso el estudiante, y lo que dificulta su capacidad para discernir la información que es importante y relevante. También tenemos la adaptación constante. Bueno, aquí la rapidez con que evoluciona la tecnología hace que sea un tanto difícil de seguir para algunos docentes que estaban acostumbrados a una educación tradicional, lo que de alguna manera estanca este proceso de actualización. Bueno, es lo que hemos podido resaltar en cuanto a las dos posturas, tanto del siglo XX como del siglo XXI, dentro de la educación. Y llegamos al siglo XXI, y con él importantes avances en la educación, siendo el gobierno de Rafael Correa el gestor de importantes cambios. En este gobierno se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, y con él la implementación de políticas que garantizaban una educación pública, gratuita y de calidad. Se implementaron reformas que incluyeron la capacitación y evaluación docente. Se promovió un enfoque pedagógico constructivista. Se realizó actualizaciones y se fortaleció
tanto el currículo de educación general básica como el currículo del bachillerato general unificado. Hubo un importante desarrollo en infraestructura con la construcción de las escuelas del milenio. Se creó el INEVAL, el cual está encargado de realizar la evaluación al sistema educativo nacional, el mismo que abarca a estudiantes, profesores, directores y rectores. En el gobierno de Lenín Moreno se enfocó en mejorar el acceso y calidad en la educación para personas con discapacidad, como por parte de su política de inclusión social. Debido a la emergencia sanitaria a nivel global del COVID-19, se implementó el currículo priorizado. En el gobierno de Guillermo Lasso, pese a que no terminó su periodo, su aporte en la educación fue el siguiente. Se puso en marcha el plan de recuperación escolar post-COVID, se diseñaron estrategias para mitigar el impacto de la pandemia en la educación. Pone especial énfasis en la educación técnica y superior, promoviendo la vinculación con el mercado laboral y la innovación tecnológica. Se promovió una reforma integral del sistema educativo con el fin de mejorar la calidad de educación y adaptar el currículo a las necesidades del siglo XXI. Finalmente, en el gobierno de Daniel Noboa, que lo estamos viviendo actualmente, sus políticas están fortaleciendo la educación continua para docentes, se está implementando nuevos métodos de enseñanza con el que se busca modernizar el sistema educativo a los desafíos del siglo XXI. A continuación tenemos los pro y contra de la educación en el siglo XXI. Los pro están relacionados con los aspectos positivos que nos trae este siglo. Aquí tenemos los estudiantes construyen su propio conocimiento siendo partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación TIC y las tecnologías del aprendizaje y conocimiento TAC, las que contribuyen para una educación más inclusiva, accesible y adaptada a las necesidades del mundo moderno, apoyando tanto a estudiantes como a docentes en su desarrollo y aprendizaje continuo. En el enfoque inclusivo y diverso de la educación, busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, socioeconómico o capacidad, tengan acceso a una educación equitativa y de calidad. Las evaluaciones ya no son un evento único al final del periodo, sino un proceso continuo que permite monitorear el progreso del estudiante a lo largo del tiempo. En los contra, que está relacionado con los aspectos negativos, tenemos que se origina una brecha en la desigualdad del acceso a las tecnologías, especialmente en los sectores rurales. La dependencia excesiva de la tecnología afecta la salud mental en los estudiantes. Tenemos una escasa capacitación docente en las tecnologías. También tenemos que se ha podido evidenciar que en algunos casos los docentes han perdido la autoridad en el aula debido a cambios estructurales en el núcleo familiar. A continuación les presento una experiencia personal. Me ubico en la línea del tiempo en el siglo XX. En este siglo propio del sistema educativo se manejaba comúnmente la frase "la letra con sangre entra". Cuando tenía 5 años me encontraba cursando el primer grado, tuve una dificultad para realizar la vocal A. Entonces mi profe me dio contra el pupitre. Tal fue el golpe que me sacó sangre de la nariz. Creo la profe se asustó y creo también que le dio sentimiento de culpa, que por eso me invitó a comer un helado. Bueno, de esa experiencia que me marcó, entendí que debo hacer las cosas bien para que nadie me maltrate
dando mi mejor esfuerzo. Una vez que me gradué de la universidad, coincidencias de la vida, fui a trabajar en la escuelita en la que trabajaba la profe con la que tuve esta incidencia. Al principio no la reconocí, habían pasado muchos años, pero justo en ese año ya se jubilaba, razón por la cual le hicieron un homenaje. Entonces fue allí cuando me acordé de ella y sorprendida dije, ella es mi profe de la escuela. Al finalizar el evento, me le acerqué y le dije que era mi maestra de primer grado. Me felicitó por lo que había logrado, me incitó para que siga adelante. Aclaro que en ningún momento le recordé el incidente por el que la recordaba. Tengo claro que toda situación negativa siempre hay algo positivo que hay que reconocer. Y recuerdo siempre esta frase, no hay mal que por bien no venga. Muy bien, ahora, para concluir con el conversatorio del análisis de la educación en el siglo XX y XXI, vamos a realizar una pequeña actividad con nuestro grupo de trabajo. Tan, 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 tan. Todos vamos a ir alzando la manito y yo les voy a ir nombrando. Vamos, la primera pregunta es, ¿cuál es la obra de Eloy Alfaro en 1897? Opción A, opción B o opción C. Uno, muy bien, alzó la manito Blanquita. Blanquita, ayúdame. ¿Cuál opción? Es la opción C. La educación pública es gratuita, laica y obligatoria hasta la primaria. Muy bien, lo hicimos bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuál era el rol del docente en el siglo XX? Tenemos tres opciones. Opción A, opción B, opción C. Vamos a alzar todas las manitos. A ver, ¿quién está alzando la manito? Marlin, ayúdeme usted. La opción B, donde el docente transmite sus conocimientos y habilidades. Una forma tradicional. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Lo estamos haciendo muy bien. Pregunta número 3. ¿Cómo era el modelo de evaluación en el siglo XX? Opción A, opción B, opción C. Vamos a ver, alzando las manitos todas muy bien. A ver quién está. Cristina. La opción A A ver, vamos. Opción A. Sí. dice que sí, la opción A. El modelo era principalmente numérico que se basaba. ¿Ya no leí? Muy bien, vamos. Vamos por la pregunta número 4, pero vamos a coger unos bonitos. A ver, vamos a ver, elijan una tarjetita. A ver, ¿qué tarjetita van a escoger? La Bien, segunda. vamos a elegir la segunda. Cogimos, pero vamos a responder muy bien, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 4. Están las manitos, vamos. Muy bien, vamos. Pregunta número 4. ¿Cuál es la obra del presidente Rafael Correa en el año 2011? Vamos. ¿Quién está alzando la mano? Alexita, muy bien. ¿Cuál es la opción? Es la opción B. Se aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Muy bien, vamos con la última. La última pregunta, lo estamos haciendo muy bien. Hemos entendido muy bien sobre el tema. Última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de la educación en el siglo XXI? Muy bien, vamos. A ver, todas me alzan las manitos, a ver quién es la primera. Blanquita, muy bien, de nuevo. ¿Cuál es la opción A, B o C? Sería la opción C.
Brecha digital. Ya, muy bien, ahora revisemos. Muy bien. Muy bien, este ha sido nuestro trabajo del grupo número 18 sobre el análisis de la educación en el siglo XX y el siglo XXI.